VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. De un tiempo a esta parte, distintos proyectos energéticos se han frenado porque la gente no está de acuerdo en la forma en que se están evaluando el impacto de esos proyectos, porque la gente no está de acuerdo con vivir las externalidades negativas de esos proyectos y no los beneficios que traen, porque hay un montón de promesas que se han hecho a los territorios respecto de cómo los va a beneficiar tener una central o lo que sea en su territorio, que finalmente no se han cumplido. Bueno, ¿para qué les voy a hablar de todo lo que ustedes ya saben? Pues bien, hoy día queremos hablar de eso, una propuesta de desarrollo de ordenamiento territorial para la energía que se presentó por Espacio Público, un centro de estudio, y hoy día queremos abordar esa propuesta a ver si podemos avanzar un poco. Bienvenidos. Un cuestionamiento recurrente en la Araucanía tras los distintos acontecimientos que ha habido en la zona es la ausencia de la presidenta en el territorio. ¿Qué opina la gente? ¿Por qué necesitan a la presidenta en el territorio? ¿Cuál es la opinión que tiene en general del gobierno en sus capacidades para resolver los problemas de fondo? Silvia Payán se hizo esas preguntas en la siguiente nota. Un año 6 meses no solo es el periodo de tiempo en que duró en su cargo el intendente Francisco Huenchumilla, sino también coincide con el periodo de tiempo en el que la presidenta Michelle Bachelet no ha visitado la Araucanía. ¿Por qué no ha venido? Fue la pregunta que le hicimos a diversos actores del quehacer regional. Aquí el informe para Panorama 15. Mientras desde el gobierno regional se justifica su ausencia con la constante visita de ministros a la zona, el mundo político asegura que tras el cambio de intendente su arribo es inminente. El gobierno manifiesta su preocupación no solamente con este tipo de intervenciones por parte de los ministros, subsecretarios, sino que también a través de la presencia de otros ministros. A lo mejor el tapón era Huenchumilla. No sabemos si efectivamente eso era el tema y ahora lo vamos a dilucidar, si efectivamente es eso. Porque miedo a la Araucanía no tiene nada que temerle, digamos. ¿Qué es lo que en definitiva la región desea desde el punto de vista de propuestas? Si es fácil decir, mire, queremos paz social, pero eso hay que construirla entre todos. Y esa propuesta hay que dialogar, hay que buscar acuerdos. Desde los gremios como la SOFO la respuesta es más categórica. El temor al terrorismo y la falta de propuestas en temas mapuche son la clave. Ella tiene que venir con propuestas claras y como sabe que esta región está bastante empoderada en lo que es tema de participación ciudadana, creo que es el temor en la cual ella no ha venido a visitar. La presidenta creemos que no ha venido, primero porque dentro de sus círculos cercanos sabían que había este acercamiento con las FARC. Yo creo que el círculo cercano a la presidenta no ha permitido que venga. No se soluciona con la visita de la presidenta, se soluciona con medidas reales. Francisco Huenchumilla entrega más de lo mismo, que sean los actores de la región y no mandatados desde Santiago los que tomen las decisiones. Panorama incierto que ha promovido una serie de visitas a La Moneda por parte de diversos actores políticos y sociales que buscan llevar el problema de la Araucanía al centro del debate nacional, a la espera del arribo de la mandataria a tierras araucanas. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Payán. Un plan para avanzar en el desarrollo energético de la región sin dañar el entorno es una de las conclusiones de la reunión que sostuvieron los alcaldes de la zona con el intendente regional en Valparaíso. La idea es proyectar el avance, pero sin contaminación. Bernardo Vélez, con más. Se cansaron de ser comunas que viven bajo el estigma de los problemas ambientales y de no tener certeza si seguirán sufriendo los efectos de la contaminación ante la presentación de nuevas iniciativas energéticas. Una preocupación presente en la comunidad y sus autoridades. Enfrentada a graves amenazas en temas energéticos, no solo por la implicancia de los proyectos en términos termoeléctricos o emisiones, sino que hoy día también el sistema de evaluación de impacto ambiental no está dando ninguna garantía de que aquí se prueben buenos proyectos. Fue en Concón donde las autoridades comunales de esta ciudad, Puchuncaví, Quintero, Limache, La Calera y Quillota, se reunieron para crear un frente de lucha y analizar las acciones a seguir para frenar los proyectos industriales que aumenten la contaminación en estas zonas, como las nuevas iniciativas energéticas ya en evaluación y que alcanzan a todas estas comunas. La presencia de NAP en Concón, los derrames de petróleo en Quintero, la constante presencia de residuos de carbón en Ventanas,
el paso de las torres de alta tensión por Limache y las plantas termoeléctricas en Quillota son solo parte de la preocupación que ya tienen autoridades y la comunidad. En el caso de Concón hay 5 o 6 presentaciones que van a ser, de las cuales ya hay una en el estudio de impacto ambiental, van a ser presentadas y lo más probable es que van a ser en forma individual. Y se están analizando en forma individual y no lo global. Eso nos preocupa. La verdad es que hoy día Quillota es entre la primera y segunda productora de energía eléctrica a través de la producción térmica en Chile, y de ahí surge un primer gran tema que nosotros hemos puesto sobre la mesa, la necesidad de la planificación. No puede ser que en un solo territorio, en una sola zona de nuestro país, se concentre la generación eléctrica para todo Chile. Nadie se opone a la llegada de proyectos energéticos. Lo que sí nos oponemos es que esos proyectos obviamente tienen que ser en buenas condiciones, asegurar el bienestar de cada uno de los habitantes de nuestras comunas y obviamente asegurar que sean lo menos contaminantes posible porque es imposible pensar que no van a contaminar, pero es que sean lo menos contaminantes posible para la región. Esta se transformó en la primera de una serie de acciones y reuniones en la que los alcaldes esperan reunirse con el intendente regional Gabriel Aldoney para plantearle sus necesidades en este ámbito. Es un problema muy importante para la región y es evidente que estamos ante una situación de presión por los proyectos que están en desarrollo y tendremos que ir analizándonos en su mérito para buscar una solución. Los alcaldes de estas 6 comunas que tienen diversos problemas de contaminación en sus localidades esperan que en las oficinas de este edificio que tengo a mi espalda, la Intendencia Regional, la nueva máxima autoridad de Gabriel Aldoney pueda tener respuestas concretas a sus peticiones sobre el medio ambiente en sus comunas. Desde la región de Valparaíso informó para Panorama 15, Bernardo Vélez. Puerto Varas ya se alista para recibir la Cumbre Mundial del Turismo Aventura y Turismo Sustentable. Perfeccionar el uso del inglés y potenciar la llegada de visitantes sin dañar el entorno son algunos de los desafíos que se están planteando. Marcelo Vera fue y nos trae los detalles. En esta ceremonia, decenas de trabajadores del sector turismo de la comuna de Puerto Varas certificaron sus conocimientos de inglés, luego de aprobar los cursos realizados mediante becas Corfo. Ellos se sumaron así a las cerca de 300 personas de este rubro que mejoraron su dominio de esta lengua por este medio. Y es que la comuna se prepara aceleradamente para ser sede de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura, ATA 2015, que se desarrollará entre el 5 y 9 de octubre próximos. Nosotros como municipio hemos dado todas las facilidades para que diferentes organizaciones puedan participar de esta capacitación. Estamos hablando del mundo gastronómico y en particular tanto de coperos, mucamas, personas que trabajan vinculadas al comercio también, para que participen en este programa de becas que ofrece Corfo. Todos en alguna medida tenemos que estar siempre capacitados en esto. Son miles de turistas que nos visitan todo el año. Y quienes estamos en la parte hotelera, algunos en restaurantes, agencias de viaje, es súper importante que esto se realice, así que siempre es bienvenido. Y no es el único campo donde se preparan para recibir a los 700 operadores turísticos que llegarán hasta la comuna lacustre para conocer la oferta chilena. También se trabaja en recuperar la infraestructura dañada durante la erupción del volcán Calbuco, como las pasarelas de los saltos del Petrohue. Por esas mismas fechas ya debería haberse concretado la medida iniciada hace un año para convertir a Puerto Varas en una comuna sin bolsas plásticas. Y adicionalmente se espera que durante los días que dure la cumbre, un tren recorra las comunas ribereñas del lago Yanquihue, puesto que el objetivo es potenciar toda la cuenca lacustre. Aunque el impacto del encuentro no solo se limitaría a la región de los lagos. El destino del lago Yanquihue, donde Puerto Varas tiene cerca del 70% digamos, de las actividades concentradas en la ciudad, por razones obvias, tiene la hotelería, tiene la gastronomía, tiene la parte logística digamos, también más desarrollada, pero también digamos, han incluido la comuna de Yanquihue, la de Frutillar y la nuestra, especialmente el tema de inauguración. Recordemos que las personas que nos van a visitar van a desarrollar tours a lo largo del país, tours alrededor de la región, vamos a tener un Chile Day, donde vamos a mostrar todas las expresiones culturales que tiene nuestro país a los visitantes. Así se está trabajando rápidamente en Puerto Varas para convertir a la comuna, al menos durante unos días, en la capital mundial del turismo aventura. Marcelo Vera, Panorama 15. Llega la hora de revisar lo que nos traen los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Gran interés en la zona ha despertado el nuevo Colegio Técnico Industrial Don Bosco en Calama. Una gran cantidad de matriculados tiene ya el nuevo establecimiento que busca generar capital humano de excelencia para la industria minera. Cerca de 400 jóvenes están en proceso ya de matrícula. Toda la información para postular la puedes encontrar en elnortero.cl.
Un ejemplo para Chile. En Rancagua, personas con discapacidad auditiva ahora pueden realizar trámites y consultas a través del moderno e inédito sistema de videoconferencia con lenguaje de señas. La plataforma también estará disponible en 29 sucursales del Instituto de Previsión Social a lo largo del país. Más información en elrancaguazo.cl. El Encuentro de Arte Contemporáneo y Nuevos Medios Lumen 2015 anuncia su programación para Punta Arenas. Este año el evento estará enfocado en la reflexión en torno a las artes y la Antártica bajo el eslogan Supervivencias de lo Imposible. Piezas de arte sonoro, intervenciones públicas, conciertos visuales, entre muchas otras actividades, darán vida a este acontecimiento. Si tienes la suerte de estar allá, infórmate en elmagallanews.cl. Nos vamos a una pausa y volvemos a esta conversación sobre la energía y el territorio. Hemos hablado muchas veces sobre los distintos asuntos que afectan a los territorios y uno de ellos, y uno recurrente, es cómo se estructuran y cómo se desarrollan los proyectos energéticos. Necesitamos energía, eso es lo que plantea el gobierno, es lo que plantean distintos sectores, pero la forma en que se extrae la energía, en que se planifican los proyectos, todavía no alcanza a ser suficientemente armónica con los ciudadanos. Es por eso que hoy día queremos hablar de esto con Santiago Correa, coordinador del área de ciudades y territorios de espacio público, particularmente sobre una propuesta que acaba de lanzar Espacio Público sobre el ordenamiento territorial de la energía. Santiago, muchas gracias por estar en Panorama 15. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Santiago, ¿cuál es la propuesta en términos así generales? En términos generales, primero el valor de la propuesta está en lo previo, ¿no es cierto?, en el diagnóstico, donde nosotros vemos una clara ausencia del Estado en materia de planificación del territorio. No se traduce el nivel de planificación que hay en las ciudades, por ejemplo, donde hay planos reguladores y otros instrumentos, hacia el resto del territorio, que hoy día está un poco como dejado a la mano de los privados y del primero que llegue. Y tenemos también dentro del diagnóstico una clara ausencia de los gobiernos regionales en esta planificación. O sea, de la poca planificación que hay es marcadamente hecha a nivel nacional y central. Por la estructura centralista que tenemos. Exactamente. Porque en el fondo los gobiernos regionales hoy día no tienen pito que tocar porque nadie les ha dado un pito, ¿verdad? Justamente, bueno, y ahí esta propuesta parte de la base de... esta propuesta no hace sentido sino con avances concretos en materia de descentralización. O sea, fortalecimiento de los gobiernos regionales, elección directa de intendentes. Claro, hoy día, por ejemplo, nuestra propuesta, a la que me imagino entraremos en más detalle, pero requiere un nivel de competencias que el gobierno regional hoy día no tiene, requiere una capacidad de levantamiento de información que hoy día los gobiernos regionales no tienen, y de hecho en la presentación de la propuesta ese fue uno de los puntos que tocaron personas más reticentes a esta propuesta, pero nos parece a nosotros que si lo que falta para que se desarrolle una propuesta de este tipo es fuerza en los gobiernos regionales, avancemos en darle fuerza a los gobiernos regionales en vez de desechar la propuesta. ¿Y qué se imaginan ustedes de la participación concreta de los gobiernos regionales? ¿Cómo se imaginan que participa el gobierno regional en la planificación territorial de la energía? Ahí se produjo uno de los puntos de mayor conversación interna en la elaboración del documento, porque nos planteamos en el siguiente escenario. Imaginemos, por ejemplo, que Aysén, por nombrar un caso paradigmático, decidiera, en el marco de su autonomía, que los recursos hídricos que posee están destinados para el turismo o para preservación de ciertos ecosistemas o el fin, digamos, que la propia región quiera darle. Eso significa una gran renuncia para el país entero en términos de los recursos que desaprovecharía, entre comillas, o que aprovecharía para otra cosa. ¿Puede Aysén bloquear unilateralmente una política de interés nacional? Nosotros creemos que no. O sea, nosotros creemos que existen disposiciones por un interés superior de la nación, se podría decir,
pero creemos que el gobierno regional es el que tiene que tener la fuerza para decidir la localización específica de dichos proyectos. No puede decir no hay proyectos, digamos, pero tienen que tener el marco de autonomía para distribuir esa responsabilidad con Chile en el marco de su propio territorio y de sus propias visiones locales. Ahora, tú sabes perfectamente lo que tus palabras pueden producir en un regionalista promedio, ¿verdad? Sí, aparte de tirria, digamos. Porque lo que le pasa a los territorios es que primero que le digan, mira, tu territorio no lo puedes administrar tú, es un primer asunto, porque es lo que le ha pasado toda la vida y es porque lo ha sufrido mucho, ¿verdad? Entonces vamos desglosando las distintas incomodidades de tu declaración. La primera es cómo se le devuelve al territorio el costo que significa para el territorio que el Estado decida, ¿sabes qué? Tú no puedes decidir que no se va a sacar energía de aquí, tú solo puedes administrar la decisión. ¿Qué es lo que el Estado le da al territorio a cambio de la extracción? Bueno, dos cosas. Primero, que siento que se puede haber malinterpretado lo anterior en términos que nosotros lo que proponemos son, o sea, dentro de nuestra propuesta se incluyen pisos de generación, justamente para evitar bloqueos como los que antes te comentaba. Entonces, el gobierno nacional le diría a Aysén en este caso, ya que estábamos ocupando el ejemplo, tú debes cumplir con una cierta cantidad de megawatts de energía que tienes que aportar al sistema interconectado. Y hasta ahí llega la injerencia del gobierno central. Demanda. Sí, mi pregunta, ok. La territorialización de esa demanda, si es que existe esa palabra, queda a completa autonomía de las regiones, y es ahí donde justamente queremos avanzar y no retroceder en términos de autonomía regional. Mi punto va a que, por ejemplo, que ponemos de ejemplo la región de Aysén por razones evidentes, pero justamente en Aysén tenemos una ciudadanía súper hiper organizada que tiene una definición súper hiper orientada a la conservación y no necesariamente a la extracción energética. Entonces, en el fondo, le decimos a los ayseninos, ¿sabes qué? Ustedes tienen que aportar X cantidad de megawatt al sistema. Los ayseninos te van a decir, ¿por qué? Sácalos de otro lado. No sé, dame un ejemplo. O explícame por qué yo te tengo que aportar energía y de qué forma me vas a aportar a mí. Porque Aysén también ha estado durante los últimos cientos de años abandonado en términos de infraestructura, por este cálculo por habitante, abandonado en términos de obras públicas, de acceso a servicios súper básicos, agua, etcétera, a oportunidades, a universidades. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que devolver? ¿Me explico? Hay una deuda tan grande con esa gente. Lo que pasa es que ciertamente, como te dije, hay dos vías que deben correr paralelamente a la que propone este estudio. Este estudio se refiere justamente a la planificación territorial y como toda planificación es ex ante, ¿no es cierto? O sea, yo no entro a la negociación directa con el privado que instala un proyecto, sino que la región en su grado de autonomía, decide respecto a los territorios antes de la iniciativa de un privado de instalarse. Entonces hay dos cosas que tienen que estar funcionando paralelo a esto. Una es que se tiene que avanzar de todas formas en un mecanismo de asociatividad o de participación de la ciudadanía, no solo en el diseño de los proyectos, en decir, mira, esta tecnología no me parece la más adecuada, o el nivel de emisiones que ustedes tienen me parece peligroso considerando el ambiente en el que está, etcétera, sino que además se tiene que avanzar en participación ciudadana en los beneficios que estos proyectos generan. La propuesta no se mete en ese tema justamente porque Espacio Público se encuentra preparando un informe en la materia. En materia de participación ciudadana. En proyectos de inversión, sí. Y eso incluye, como te decía, participación en el diseño del proyecto y también participación en los beneficios de este. Como antesala de ese proyecto, nosotros no quisimos meternos en eso. Y ese proyecto, los invito a estar atentos, deberá salir en algunos meses más. Y lo otro que deberá avanzar es un mecanismo de compensación entre regiones para que también el Estado, como tú dices, cuando te exige esa cantidad de megawatts, te lo exija también en un contexto en que te está dando autonomía y recursos para gestionar autónomamente como región. Entonces debe avanzarse en otros asuntos que ya están un poco más alejados de la propuesta, como pueden ser fondos de zona rezagada o varias de esas recomendaciones las hace también la Comisión
asesora presidencial para descentralización, pero eso escapa un poco de lo que nosotros quisimos resaltar en este estudio. Ahora, ustedes que el proceso de descentralización está súper detenido. O sea, llevamos un montón de tiempo esperando que efectivamente se avance en la elección directa de intendentes, en la transferencia de competencia, en un montón, ¿para qué hablar de los asuntos tributarios y de las distintas propuestas que surgieron? En ese sentido, ¿cómo...? Es difícil saltarse el paso de que ocurra el proceso de descentralización. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes respecto de, por ejemplo, que se elija directamente el intendente? ¿En qué plazos? El documento, como bien te decía, asume que varios de esos cambios ya estuvieran hechos, digamos. Puede ser un poco ingenuo quizás, pero meternos en eso implicaba hacer otro estudio, que de hecho también se está haciendo. Está en fases mucho más preliminares que los otros que te comento. Entonces esta propuesta no tiene mayor sentido si no es con algunos servicios nacionales transferidos a las regiones. La CONAF debería tener un sentido más regional, Cernatur, entre otros, y parte del hecho de que la región sea la que conversa sobre estos temas tiene que ver también con evitar el sectorialismo con el que se maneja el territorio en Chile hoy día. O sea, aquí no solo un asunto de privados que se instalan con sus proyectos, sino que también puede llegar el MIMBU con una determinada disposición y resulta que no conversa con la del MOP ni con la de transporte. Y esas capas se tienen que ordenar a nivel territorial y el eje articulador de eso deben ser los gobiernos regionales. ¿Cómo se imaginan que el gobierno regional cómo tomaría decisiones el gobierno regional? Porque como hoy día por un lado no tienen facultades, no tienen tampoco conexiones con los servicios que están en el territorio, es difícil que ese gobierno tenga esos roles, ¿verdad? ¿Cómo se imaginan ustedes que eso se produciría en este mundo en que nos descentralizamos? En este mundo en que nos descentralizamos, bueno, de todas formas tendría que haber intendente electo. Porque una disposición sobre el territorio que conversa entre los ciudadanos y autoridades que no les son propias, entre comillas, le resta poder a la discusión sobre el territorio. Entonces, primero eso, intendentes electos. Con seremis que dependan de la confianza del intendente y que sean una especie de gabinete, y no con seremis que responden al ministro sectorial respectivo. Con servicios como los que te mencionaba antes, dependiendo de la región, no sé si de estricta confianza del intendente, ahí en el detalle puede ser, no sé, por alta dirección pública, habrá una serie de formas de hacerlo, pero definitivamente respondiendo al interés de la región para con el país y no del país para con la región. Santiago, se nos acaba el tiempo, así que destacar un par de cosas. Otorgar el carácter vinculante a los planes regionales de ordenamiento territorial. ¿Ustedes se imaginan que el CORE establece el plan de desarrollo, en el fondo, dentro de eso, el territorial, y dentro de eso un sector energético donde se instalarían los proyectos energéticos? Sí, eso es uno de los puntos centrales de la propuesta, justamente porque, aún asumiendo este marco descentralizado como idóneo del que recién hablábamos, resultaría del todo improductivo que esta región citara a sus ciudadanos a participar de un proceso de elaboración de un plan regional de ordenamiento territorial para que este fuera indicativo. O sea, finalmente, lo decía un ex intendente en el seminario en que lanzamos esta propuesta, esto es un proyecto, la elaboración de estos planes es larguísima, es costosísima y no se justifica, a nuestro juicio, si es que no es vinculante. O sea, ¿para qué te cito yo como ciudadano a hablarme de algo que después no significa necesariamente una restricción para el futuro de esos territorios? Sí, de todas maneras. La frustración ciudadana que ya conocemos. Claro, entonces deben ser vinculantes para hacer atractivo el proceso en primer lugar y segundo para que se plasme efectivamente la estrategia de desarrollo de las propias regiones en el territorio. Santiago, se nos acabó el tiempo. Esperamos que la utopía se cumpla, porque la verdad estamos todos los regionalistas bastante frustrados con cómo se ha llevado a cabo el proceso, y por mientras también pensar en que tal vez el escenario no sea tan bueno, necesitaríamos otra política de desarrollo. Claro, una propuesta como de transición. Entre Tongo y los Vilos. Somos buenos para la transición en Chile, además. Muchas gracias por estar aquí en Panorama 15. A ti, Paloma, por la invitación. Mucho gusto.
Hasta aquí llegamos. Estas son las discusiones que hemos tenido tantas veces acá. ¿Cuánto queremos participar? ¿Cuánto queremos que las regiones tomen sus propias definiciones, verdad? ¿Le parece o no le parece a usted que el Estado defina, por ejemplo, cuánta energía tiene que entregar? Hable con nosotros, encuéntrese con nosotros en Google, a través de nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Twitter, en todos los lugares que le hemos comentado a través de nuestra red de televisión regional. Y nos vemos muy pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de VTR.